Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más. El proyecto asociativo regional Explora Antofagasta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte, les saluda y les da la más cordial bienvenida al ciclo de Patrimonio Ambiental, el quinto de este año de Ciencia Abierta, una actividad de Explora creada con el fin de acercar a la ciudadanía a temas científicos a través de formatos lúdicos y participativos, promoviendo la apropiación del conocimiento y que por contingencia sanitaria estamos realizando de manera virtual. Por eso es importante señalar que estamos transmitiendo esta charla en vivo a través de nuestro Facebook, Twitter, canal de YouTube para Explora Antofagasta y también a través del fanpage de la Universidad Antofagasta, de la Universidad Católica del Norte, de la Biblioteca Regional de Antofagasta y de nuestro media partner Radio Antofagasta Online, de manera de llegar a la mayor cantidad de auditores y auditoras posible. Por eso también, desde ya, las y los invitamos a dejar sus preguntas y aportes en los comentarios, en cualquiera de estos canales. También a evaluar a ciencia abierta respondiendo a la encuesta que está en la descripción de esta charla. Soy Paula Medina Enríquez, directora de Metrociencia, y contribuiré como moderadora de esta charla. El ciclo de Patrimonio Ambiental de Ciencia Abierta del proyecto Explora pretende transmitir a la ciudadanía la importancia de los ecosistemas naturales. Su preservación nos brinda lo que llamamos servicios ecológicos esenciales que son para sustentar la vida. Entre ellos, oxígeno, agua, el clima, también permitir ciclos biológicos y geológicos. En otras palabras, es una plataforma natural en la que los organismos pueden convivir en un espacio y tiempo. Dicho esto, es necesario presentar a nuestro primer invitado de este ciclo de Patrimonio Ambiental. Él es psicólogo clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Antropología Social de la Universidad de Edimburgo e investigador principal del proyecto ERC Mundos de Litio de la Universidad de Ámsterdam. Por todo esto, le damos la más cordial bienvenida a Cristóbal Bonelli Iglesias. Gusto en tenerte en Ciencia Abierta, Cristóbal. Bienvenido. Muchas gracias, Paula. Muy agradecido de estar acá. Muchas gracias, Cristóbal, por acompañarnos a inaugurar este ciclo de Ciencia Abierta, dedicado al patrimonio ambiental y con un tremendo y precioso tema dedicado a los salares y al por qué se encuentran en peligro de extinción. Y para no demorar más, te voy a pedir que compartas la pantalla, Cristóbal, para comenzar con esta charla denominada Salares en peligro de extinción. Adelante y muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias, Paula, por la presentación y por la invitación a toda la gente del equipo que organiza. Y le voy a pedir a Jorge que comparta la pantalla. Eso. Perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes a todas las personas que están conectadas y agradezco una vez más a los organizadores de este encuentro por la invitación a presentar parte de mi trabajo en esta interesante serie sobre patrimonio ambiental. Bueno, me llamo Cristóbal Bonelli Iglesias, soy chileno y me formé como psicólogo clínico en el pregrado. Luego me especialicé como psicoterapeuta en Italia y después hice un doctorado en antropología en Escocia, como decía Paula. Y por los últimos 10 años he estado mezclando estas disciplinas, la psicología y la antropología, y actualmente soy profesor de antropología y sustentabilidad en el Departamento de Antropología de la Universidad de Ámsterdam, en Holanda, donde también tengo mi proyecto de investigación llamado Mundos de Litio. Siempre he dedicado mi investigación a temas que me preocupan sobre nuestro territorio y que tienen que ver principalmente con que nuestra salud y nuestras enfermedades tienen mucho que ver con el ambiente, los ecosistemas y las culturas donde vivimos, y más precisamente tienen que ver con el modo en cómo nos relacionamos con la naturaleza. Desde el 2017 investigo temas ambientales en el norte de Chile y hoy les compartiré algunas cosas que he aprendido en colaboración con otras personas con quienes comparto la preocupación por el cuidado de la vida y la naturaleza en estos tiempos de crisis ecológica y crisis política de todo tipo. Para mí, desde las ciencias sociales, es un imperativo pensar respuestas al cambio climático, puesto que estamos enfrentados a una crisis ecológica sin precedentes, y para la cual no tenemos respuestas prefabricadas, sino que tenemos que inventarlas y experimentar con colaboraciones con otras personas, otras disciplinas y colectivos que comparten preocupaciones parecidas se vuelve sumamente importante y desafiante.
Entonces, para quienes no están familiarizados con la antropología, brevemente puedo decir que para mí se trata de una disciplina en la que nos entrenamos a pensar con historias y a conectar historias con números y con hechos y con otras historias. Y creo que la antropología nos permite conectar distintas historias y modos de vida para aprender a darnos cuenta que nuestro punto de vista es siempre relativo y que existe siempre la posibilidad de que la vida sea distinta. Y en el mejor de los casos, para mí la antropología es un ejercicio de humildad y un intento para aprender a ser más humildes. Un cambio de slide, por favor. Entonces hoy, para pensar a los salares como patrimonio ambiental, que es la invitación de esta serie, voy a intentar conectar historias distintas y organizaré esta presentación en 3 partes. Primero hablaré del problema de la actividad humana como responsable de la crisis ecológica y algo diré sobre las respuestas que estamos implementando para afrontarla. Segundo, voy a pensar este problema desde los territorios de Atacama y en particular pensaré esto con historias de relaciones entre personas y salares amenazados por la extracción gigantesca de agua y recursos naturales. Y tercero, finalmente, voy a intentar mostrar por qué los salares y la vida que habitan ellos necesita ser defendida y los salares necesitan ser defendidos como un soporte de la posibilidad de la vida misma, como decía Paula. Cambio, por favor. Y para pensar hoy en los salares como patrimonio ambiental, voy a considerar el gran problema que estamos investigando con mi equipo desde la Universidad de Ámsterdam en el proyecto Mundos de Litio, donde estamos concentrados en estudiar antropológicamente el reemplazo del transporte basado en energías fósiles por la implementación de una nueva flota de autos eléctricos que funcionan en base a energía almacenada en baterías de iones de litio. Bueno, sabemos que hoy en día mucha de la atención pública que está preocupada en responder al calentamiento global se concentra en la promesa del transporte eléctrico, puesto que este transporte no ocupa petróleo en sus motores y por ende no generaría más emisiones. Pero lo que esconde esta promesa y lo que estamos estudiando es cómo esta necesidad gigantesca de litio necesario para estas baterías implica transformar lugares y modos de vida en distintos territorios por donde el litio viaja. En los lugares donde el litio se extrae, en Chile, en donde se producen las baterías, en China nos concentramos, y también en territorios donde las baterías se vuelven basura cuando ya no funcionan, y eso lo estamos estudiando en Noruega. Con un pequeño equipo estudiamos esto porque estamos convencidos que a través de un estudio empírico de los efectos colaterales de esta estrategia global para afrontar el cambio climático, podemos aprender algo que nos permita evitar que nuestras estrategias para enfrentar este cambio climático terminen por empeorar nuestros problemas sociales y ambientales actuales. Cambio. Entonces, tenemos que empezar por decir que más allá de toda buena intención, la producción de tecnología de energías renovables se ha transformado en un gran negocio. Tomemos como ejemplo a la persona más rica, millonaria del planeta, Elon Musk, cuyo valor neto es de 317.000 millones de dólares, quien es el dueño de Tesla, la empresa pionera en autos eléctricos, y también dueño de otras empresas espaciales que buscan conquistar otros planetas. Si miran estos mensajes en el Twitter de Musk, verán 2 cosas, o más, pero al menos 2. Que el hombre más millonario del planeta intenta desarrollar tecnologías para conquistar otros espacios y expandir su imperio. Es decir, intenta dejar la Tierra para poder asegurar. Pero también, si se fijan, muestra una actitud decididamente autoritaria y algo psicópata o bastante psicópata respecto a la extracción de litio en nuestros países latinoamericanos. Porque él necesita el litio para su empresa, ¿no? Entonces, cuando alguien en Twitter el 2020 problematiza a los Estados Unidos como responsable del golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia, y Bolivia, recordemos, es uno de los grandes, tiene las grandes reservas de litio también, Elon Musk respondió: vamos a hacer todos los golpes de Estado que queramos, resuelve tú lo que haces con eso. Este empresario entonces tiene el delirio de salvar a la humanidad a través no solo de conquistar otros planetas, sino también de descarbonizar nuestro planeta con el negocio de los lujosos autos eléctricos, a costa, claro está, de los ecosistemas de los países del sur. Supongo que esta historia ya la han escuchado ya varias veces, pero nunca está de más de repetirla, y hay mucha gente trabajando en temas en el norte, y no solo en el norte. Si uno piensa un poco en las lógicas, sin embargo, que esconden estos mensajes,
Lo interesante es darse cuenta que ellos encarnan una forma bien básica y simple para entender la relación entre humanos y sus ambientes. La premisa que se expresa en este proyecto tecnológico tecnobillonario es que la actividad humana puede controlar a los ambientes y a sus elementos, los cuales serían parte de una naturaleza sumamente obediente y al servicio del humano. Pero estas imágenes que evocan a un ser humano que controla y una naturaleza que obedece es altamente contrastante con lo que reporta el último informe del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que nos muestra cómo la evidencia científica ha constatado que es inequívoco que la actividad humana haya calentado la atmósfera, el océano y la superficie terrestre en todas las partes del planeta, en una manera sin precedentes, y lo que está afectando hoy a todas las regiones del planeta. Y aunque Elon Musk lo niegue, es claro que la actividad humana no es capaz de controlar a la naturaleza, con la aparición de olas de calor extremas, con la aparición de precipitaciones violentas, sequías, ciclones tropicales, todos eventos que están azotando distintas regiones y lo hacen lejos del control humano. En la mente de Elon Musk se pueden seguir haciendo, sin embargo, golpes de Estado y extrayendo ilimitadamente litio y otros materiales porque lo humano para él y para otros como él no está enraizado en la Tierra. Para él, lo humano es superior al planeta. De hecho, hasta no necesita del planeta, porque se puede salvar en otros planetas gracias a la tecnología del cual es dueño y de la cual hace grandes negocios. Entonces, cambio, sí, de slide, gracias. Y todo esto ocurre en un momento donde las ciencias de la Tierra han demostrado que el sistema de soporte de la vida del planeta, del cual los salares, como veremos, son parte, está amenazado por la actividad humana. Miremos, por ejemplo, un clásico estudio que muestra cómo el crecimiento de la humanidad, con su tecnología y números, ha crecido tanto en los últimos 70 años que está afectando a todo el sistema que soporta la vida en el planeta. Mirando estos gráficos conocidos como los gráficos de la gran aceleración, nos daremos cuenta cuándo fue que el problema se disparó exponencialmente hace unos 70 años. Cambio. Por ejemplo, mirando estos gráficos, vemos cómo todo lo que ha construido el ser humano desde el 1950, es decir, si miran las curvas, en 1950 también es la fecha post Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, todo creció dramáticamente. El turismo internacional, las telecomunicaciones y obviamente la población se disparó y toda esta aceleración empezó en los años 50. Cambio. Y, y si miramos estas curvas con más detalle, vemos que el crecimiento vino principalmente de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y la reconstrucción de sus economías después de la guerra. Entonces uno podría pensar, wow, todo este crecimiento es bueno porque la gente empezó a vivir mejor y a vivir bien y a vivir más. Los 3 billones de personas que habían después de la Segunda Guerra, gracias a los desarrollos de antibióticos y a las mejoras en salud pública, se expandieron en formas muy veloces y vertiginosas y supuestamente mejoraron su nivel de bienestar. Cambio. Pero estos gráficos muestran cómo el planeta reaccionaba a estos desarrollos de la historia humana. Miren, aquí también todo sube. Las emisiones de dióxido de carbono, de metano, la temperatura de la superficie, la acidificación de los océanos, todo sube dramáticamente. Lo que hace concluir a los científicos que por primera vez en la historia de la humanidad, una especie biológica, los humanos, puede intensificar el inicio de lo que ellos llamaron la sexta extinción masiva de especies. El impacto del humano en el planeta tiene las dimensiones del impacto de un asteroide que se estrella contra él. Lo humano se transforma en una fuerza geofísica y bueno, y todo esto en una aceleración del consumo en todo ámbito humano que también se dispara notoriamente con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Entonces, bueno, todos estos cambios se basan en la idea, la creencia o la fe, podríamos decir, como la fe de Elon Musk, la religión de Elon Musk, en que el crecimiento ilimitado es bueno. Y esta idea ha calado súper hondo en el modo en cómo pensamos y ha llegado a ser parte como de nuestro sentido común, como si el crecimiento ilimitado fuera algo natural, incuestionable y necesario. Y dentro de esta misma lógica de crecimiento ilimitado, pareciera que se nos ha impuesto en nosotros de pensar una sola idea de éxito.
Pero esto implica que a mayor crecimiento hay más demanda de energía y esa mayor demanda de energía es difícil de cubrir con las energías renovables. Entonces, el crecimiento, sabemos, requiere el uso de más y más energía y de más y más agua. Y en el escenario de la crisis climática necesitamos reducir el uso excesivo de energía y el uso excesivo de agua. La transición hacia las energías renovables, de hecho, puede ser tecnológicamente posible solo si reducimos el uso excesivo de energía y el uso del agua, esa agua que lubrica a las economías expansivas. Pero esto no está puesto seriamente en la arena pública y es necesario hablar de esto. Y yo agradezco este espacio por este motivo. Y si uno ve cuando estos temas aparecen en la prensa, como hoy en el Mercurio, por ejemplo, son expuestos en una manera que invoca fantasmas y cierra inmediatamente la reflexión diciendo frases como esta: los anhelos de la superación de la pobreza parecen reñidos con la teoría del decrecimiento. Y al hacer esto, cierran inmediatamente la posibilidad de pensar seria y racionalmente cuáles son los aspectos de la economía que podrían decrecer y cuáles no, para no afectar la vida humana y la de otras especies. Bueno, cambio, porfa, y digo que digo que hay que pensar seria y racionalmente esto porque el modelo del crecimiento neoliberal chileno ha tenido altos costos para los salarios, que es el tema que nos convoca hoy día, ¿no? Por ejemplo, solo para nombrar algunos casos, el Salar de Lagunillas tiene un daño ambiental irreparable al haber sufrido la extracción de agua por más de 20 años para la producción de cobre, y es un destino parecido al que sufrió el Salar de Pedernales luego de 36 años de extracción de agua, y una suerte también parecida corrió el Salar de Punta Negras en la región de Antofagasta, debido a la extracción de agua desde comienzos de los años 90 por parte de la minera escondida BHP. Y recientemente sabemos que la misma minera declaró que invertirá varios millones de dólares en intentar la recuperación de los daños ambientales ocasionados en el Salar de Punta Negra. Y esto podría llegar a sonar algo auspicioso, pero si consideramos lo que nos enseñan las ciencias climáticas, otra vez, respecto a los tiempos, a lo que se demoran los ciclos biogeoquímicos de la naturaleza en recuperarse, en realidad, pareciera ser que esta es una reparación demasiado parcial y demasiado tardía. Y esto lo dicen distintos famosos connotados geólogos, ¿no? Ya nos han advertido que la biodiversidad se recupera solo en escala de tiempos de millones de años. Entonces, la pregunta clave es: ¿qué parte de la economía puede ser reducida sin dañar al bienestar humano y al bienestar de otras especies? ¿Qué parte de la economía es necesario reducir para asegurar la habitabilidad de nuestra especie y otras especies en este planeta? Es importante esta pregunta. Pareciera ser que el crecimiento nos está llevando a desaparecer. Esas curvas ascendientes de la gran aceleración, o si ven también ese escape de Elon Musk hacia arriba, hacia el cielo, lejos de la Tierra, es índice de un terrible problema. Sobre todo es un problema que van a tener con terrible inmediatez nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Y para qué imaginar a nuestros nietos y nietas? Bueno, por eso vale recordar las palabras del psiquiatra argentino Félix Guattari, una vez más, que dice que existe al menos el riesgo que no haya nunca más historia humana, a no ser que la humanidad se comprometa a realizar una reconsideración radical de sí misma. Y esto es aún más importante si consideramos que la producción de energías renovables insiste en el paradigma de crecimiento económico y se expresa con una demanda exponencial de minerales que necesita extraer para producir estas tecnologías. Recordemos que la Agencia Internacional de Energía recientemente ha indicado que la demanda de litio aumentará 42 veces si se cumplen las proyecciones de emisiones cero para el 2040 acordadas en París. ¿Y dónde está ese litio? Bueno, fundamentalmente en los salares de Chile, Argentina y Bolivia. Entonces, el gran problema que afrontamos es que, si bien la historia del planeta y la historia del humano son parte de una misma historia evolutiva, la tendencia globalizante de querer arreglar el cambio climático con técnicas que se parecen a las de un gaffiter que arregla una cañería, o a un cirujano plástico, se pueden imaginar, que arregla la forma de una nariz intentando arreglar una enfermedad del alma, parecen ser fuerzas infrenables que dominan el mercado y que ponen además al mercado y a Elon Musk, por ejemplo, como posibles solucionadores de los problemas que ellos mismos están exacerbando. Entonces, en este contexto hay mucho que aprender de la memoria del planeta
las ecologías invisibles de los salares y por lo tanto les voy a contar algunas historias de las que he aprendido y con las que he aprendido a querer a los salares, como alguien que no nació cerca de ellos, yo no nací en el norte, pero que lentamente he comenzado a darme cuenta que dependo también de esas ecologías para poder vivir y también, como verán, para poder incluso respirar. Y bueno, y con este problema, para mí es importante definir el problema al principio, ¿no? Que es grave. Así que mantengámoslo en mente y quiero proponer pensar a los salares como patrimonio ambiental, cuya consideración puede permitirnos cuestionar las lógicas de Elon Musk e imaginar otros futuros posibles, no en otros planetas, sino que con los pies bien puestos en la Tierra y ojalá bien enraizados en la Tierra. Hoy sabemos que los salares son vestigios de antiguos lagos que al haber sido lagos en el pasado aún contienen agua de forma subterránea o de forma superficial. Y hoy son el hábitat de pueblos atacameños que han habitado el territorio por miles de años y son también el hábitat de ecologías microbianas que hoy son claves para entender los eventos más tempranos del planeta. Por ejemplo, los salares pueden darnos pistas sobre el origen de la vida, sobre eventos que ocurrieron hace más de 2.500 millones de años atrás, como el evento de la gran oxidación, en que invisibles microorganismos llamados cianobacterias comenzaron por primera vez a producir oxígeno. La posibilidad que hoy tenemos de respirar, por ejemplo, se remonta a millones de años de evolución biológica. Pero claro, si estuviésemos conscientes en cada respiro de esta larga historia, quizás nos volveríamos locos. Hemos naturalizado el respiro y la atmósfera y el oxígeno y el planeta. De hecho, vivimos como si pudiéramos dar al planeta por hecho. Pero no siempre ha existido oxígeno en el planeta y los responsables de aquello habitan en las ecologías invisibles de los salares. De hecho, los responsables que hicieron posible que hoy el planeta pueda ser habitable hoy por nosotros, humanos, son diferentes formas de vida invisible que los humanos tienden a considerar como formas de vida inferiores, las bacterias. Y este planeta, cuya atmósfera tiene oxígeno, tiene que producirlo todos los días. ¿Y quién lo hace? Se preguntarán. Bueno, son las ecologías microbianas como las que habitan en los salares, como las cianobacterias, además de otras microalgas marinas como el fitoplancton, y ambas formas de vida microscópica que hacen fotosíntesis y a quienes deberíamos agradecer en cada respiro. Pero yo no sabía nada de esto antes de llegar a vivir a San Pedro de Atacama en el 2017, y por eso quiero contarles cómo fue que estos mundos comenzaron a cambiar mi forma de pensar y de imaginar la vida, los cuerpos y hasta las relaciones. Entonces, la primera historia que voy a compartir tiene que ver cuando llegué a San Pedro de Atacama a vivir en enero del 2017, buscando aprender sobre cómo se relacionaba la gente en Atacama con las aguas subterráneas, que son invisibles a los ojos, en el desierto más árido del mundo. Quería entender cómo se daba esa relación. Y mi idea inicialmente era aprender de distintas prácticas de visualización de estas aguas subterráneas invisibles y explorar cómo distintas visualizaciones producidas por los distintos conocimientos de personas atacameñas, de hidrólogos o de burócratas del Estado, podían afectar o no a las formas de vida que habitan en el desierto de Atacama. Y junto con mi colega Marina Weinberg, con quien hoy trabajamos juntos en el proyecto Mundos de Litio, participamos de una marcha por la defensa del agua del Salar de Atacama, organizada en contra de la sobreexplotación de acuíferos por parte de las empresas extractivistas. En respuesta a una invitación abierta realizada a través del grupo de WhatsApp que tiene el pueblo de San Pedro de Atacama, me reuní con los organizadores de la caminata para comprender mejor los objetivos de esta iniciativa. La marcha era liderada por la señora Sonia Ramos, mujer atacameña que había convocado una gran diversidad de participantes, pobladores locales, un poco de turistas, algunos activistas, investigadores y científicos invitados, entre otra gente. Y aquel día escuché por primera vez uno de los argumentos centrales con los que este colectivo defendía las aguas del Salar. Se trataba de la defensa de la existencia fuertemente amenazada de microorganismos extremófilos, bacterias que vivían en condiciones extremas, me dijeron. Y al iniciar la caminata por el Salar, la señora Sonia nos dijo: los extremófilos son un patrimonio intangible que tiene la memoria del planeta. Y prosiguió algo acongojada: ellos tienen tanta información que duele ver cómo algunos con un afán
destruyen ese conocimiento. Eso es imperdonable. Parecía entonces que el entusiasmo, curiosidad y protección sobre estas bacterias nacía desde la convicción de la líder convocante respecto al rol del conocimiento científico y su capacidad para generar evidencias válidas sobre la vida en el desierto. Este interés, no obstante, era parte de una estrategia consciente que buscaba hacer que la evidencia científica ayudase a validar algo que los atacameños ya saben desde hace cientos de años, que a diferencia de lo que supondría cierto sentido común, existe mucha vida en el desierto. Y nunca olvidaré estas palabras de la señora Sonia, que agradezco. Uno puede hablarle al agua, porque el agua es un ser noble, con el que es posible conectarse. El agua es un ser vivo. La gente del desierto tiene ese conocimiento, pero nadie lo va a validar. Ese conocimiento para Occidente es una locura. Por eso es tan importante trabajar con la ciencia, porque ellos nos avalan al menos una parte, que hay vida en el desierto, en un momento en que vemos cómo el oasis va decreciendo en vez de crecer, y en el que constatamos cómo va quedando poca agua en los ríos. El desierto tiene respuestas, siempre las ha tenido, y ese patrimonio intangible está ahora siendo reconocido por los microbiólogos, me dijo. Y el día de la marcha, la líder atacameña realizó una rogativa alrededor de uno de los ojos de agua que quedan en el salar, y en su oración también pidió por las bacterias. Y entonces así me interesé en aprender más sobre estas bacterias extremófilas, que era la primera vez que yo escuchaba algo de ellas, y me acerqué a los microbiólogos que estaban trabajando en el salar. Mi interés tuvo buena acogida, muy buena acogida en el grupo de microbiología liderado por la microbióloga Cristina Dorador, del norte de Antofagasta, y quien se transformó con los años en una gran amiga y con quien hemos escrito gran parte de las ideas que les estoy presentando hoy. Y esta colaboración transdisciplinaria con Cristina ha intentado cuestionar y problematizar cómo la sed de litio ha producido otro tipo de sed en los territorios. Aquí vemos, por ejemplo, el sector de las aguas de Quelana, en el Salar de Atacama, que ha sido secado por la extracción de agua de pozos cercanos que lubrican la infraestructura de las piscinas de litio. Y bueno, estas son algunas de las preocupaciones que he compartido con distintas personas y preocupaciones que se fueron haciendo más fuertes y más evidentes cuando me uní a las salidas de terreno del equipo de Cristina, con la curiosidad de aprender algo más sobre estas bacterias que estaban al centro de las oraciones de la señora Sonia y que eran una expresión de cómo la vida puede florecer en condiciones que son tan adversas para la vida humana. Y entonces ahora les voy a contar otra historia que tiene que ver con un evento particular del que fuimos testigos en mayo del año 2017 en el Salar de Yamará, en estos viajes a terreno que hicimos con Cristina. Bueno, en el Salar de Yamará es un ecosistema salino muy frágil que está ubicado en el corazón del desierto de Atacama, en la pampa del Tamarugal, que es un territorio donde también se desarrolló la industria extractivista del salitre a principios del siglo XX. Y este salar está ubicado dentro de la Reserva Nacional de la Pampa del Tamarugal y es el único salar con agua superficial de la zona. Yamará ha sido estudiado previamente desde la microbiología por muchos motivos, y entre ellos porque aquí se pueden estudiar metabolismos microbianos súper antiguos, como la oxidación de monóxido de carbono. Y este lugar es muy relevante para quienes estudian la vida en otros planetas, los astrobiólogos, porque las ecologías microbianas invisibles de este salar son consideradas para entender eventos de la Tierra primitiva, como el gran evento de la oxigenación, que fue el momento en que las bacterias, específicamente las cianobacterias, comenzaron a producir oxígeno. Y el Salar de Yamará, es un sistema que recapitula estos capítulos iniciales de la vida en el planeta. Bueno, para los que no hemos sido entrenados en las ciencias de la Tierra, puede ser súper difícil imaginar la antigüedad de estos sistemas y sus escalas temporales. Quizás porque estamos muy acostumbrados a pensar el tiempo como parte de una historia humana. Pero si miran este dibujito, verán que los humanos aparecen solo al final de la larga historia evolutiva y que nuestra vida es solo posible gracias a que existe un grupo de comunidades invisibles muy trabajadoras que permitió que nuestra atmósfera contenga el oxígeno necesario para que podamos vivir. Para mí es muy difícil imaginar 2.500 millones de años atrás, pero cuando uno
al estar presente en estos lugares como el Salar de Yamará, se puede vivir una experiencia estremecedora que nos hace sentir infinitamente pequeños. Y la historia va así, ¿no? Apenas habíamos llegado al Salar en una mañana de mayo del 2017, noté con sorpresa cómo Cristina y el equipo de microbiólogos, que conocían ya muy bien este salar, se sintieron emocionalmente impactados por las transformaciones visibles del salar y sus alrededores. La compañía minera que trabajaba en el área había construido una red de señales con información pública sobre la vida microbiana del salar, además de una plataforma de acceso en la foto que permitía el acceso a posibles turistas a acercarse a las aguas superficiales del salar. Y el grupo empezó a decir espontáneamente, esto es una aberración, esto es una aberración. Y decían esta frase una y otra vez, cuando se enfrentaban a estas transformaciones con sus señaléticas y sus plataformas. Y Cristina misma, cuando leía las nuevas señales, con cierto sarcasmo e irritación, enfatizaba lo absurdo que era usar la palabra conservación en un lugar que estaba siendo destinado a actividades mineras que explotaban las aguas del salar y del acuífero. Bueno, en esta situación Cristina y su equipo se empezaron a sentir muy tristes, enojados, enojadas, frustradas, y yo lentamente empecé a sentir lo mismo a medida que empezaba a compartir lo que estaba pasando, y empezaba a comprender la importancia de aquello de lo que estaba siendo testigo. El equipo, de hecho, veía estos cambios cosméticos como violentas intervenciones en la vida microbiana del salar, considerándolos como una estrategia de la compañía minera para decorar superficialmente los daños ambientales que había producido. Bueno, y para empeorar las cosas, cuando nos acercamos a las aguas del salar, notamos que el salar tenía menos agua que de costumbre. Y la intensidad de nuestro sentimiento de aberración creció con mayor fuerza cuando estuvimos aún más cerca de un pequeño palito rojo y blanco para medir el nivel de las aguas. Y es que es un artefacto que usualmente es fotografiado por los administradores de la Superintendencia del Medio Ambiente que fiscalizan todo esto. Y frente a este palito, una de las microbiólogas nos explicó lo siguiente. Por la ley minera, por ley, la minera tiene obligación de mantener el nivel de agua, de manera tal que se conserven los ojos de agua que tiene el salar. Se puede ver aquí cuál fue el nivel de la poza. Si te fijas, hay sal acá, y acá está blanquito. El nivel del agua llegó hasta acá e inundó esta zona. Alguien se para acá, pero esta marca es fresca porque tiene sal, y luego la sal se cae. Y si ves, se subieron al bloque porque estaba inundado. O sea, acá vienen a fiscalizar que realmente se esté inyectando agua, que el nivel del agua está ok. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si baja mucho el nivel del agua, abren las llaves de unas válvulas, de unas mangueras negras grandes y le inyectan agua dulce. Es como si tuvieran una pecera, y esta metáfora es potente, es como si tuvieran una pecera con peces de mar y si te empieza a evaporar el agua, le empiezas a echar agua dulce de la llave y esto es un agua hipersalina y obvio, los peces no van a responder bien y se te van a empezar a morir. Todos los microorganismos están adaptados a estas aguas hipersalinas. Bueno, y la intensidad de esta aberración, sin embargo, solo alcanzó su clímax cuando encontramos una parte de un tapete microbiano que se ve en la foto, que es la forma más visible y colorida de la vida microbiana, flotando en las aguas. Y este hecho alarmó aún más a un equipo de microbiólogos ya evidentemente sobrepasados con la situación. Y para los ojos entrenados en microbiología de salares, el pedazo del tapete microbiano desprendido era la expresión de la muerte de una comunidad única de microorganismos, muerte que había sido producida por la inyección de agua dulce en un ecosistema altamente salino, donde habían podido encontrarse bacterias aparecidas hace más de 2.500 millones de años atrás. Después de medir la conductividad eléctrica de las aguas, el equipo descubrió un cambio significativo en la salinidad de estos cuerpos de aguas. Y debido a que la vida microbiana está adaptada a estos niveles de salinidad, un cambio repentino en los niveles de salinidad altera toda la estructura de los tapetes microbianos, quebrando sus relaciones celulares y estructurales entre las comunidades que habitan este lugar. Bueno,
Después de un par de horas de conversación, de compartir las frustraciones, la Cristina hizo una broma que recuerdo hasta el día de hoy, que es, bueno, nos deshogamos y hemos hecho psicoterapia. Cristóbal es un terapeuta, recuerden. Y todo esto es muy frustrante porque tampoco podemos escribir sobre estas emociones en nuestros papers científicos. Y esta broma, bueno, fue la que nos motivó a trabajar juntos y a escribir sobre estas cosas, ¿no? ¿Por qué no es posible escribir estas cosas desde las ciencias naturales? ¿Y cuál es la importancia de la ciencia transdisciplinaria? Es que es posible escribir sobre esto y denunciar también esto. Y así es como hay un trabajo publicado que pueden buscar en las redes, se llama Salares en peligro de extinción, de hecho, y que ahí y que fue escrito a partir de esta experiencia de ser testigos de cómo la memoria microbiana de la tierra primitiva estaba siendo alterada por la actividad extractivista. Y se nos ocurrió pensar esto como con la idea de microdesastres, como un tipo de desastre invisible a nivel microbiano que afecta y amenaza los vestigios pasados del planeta y el sistema de soporte de la vida misma del planeta. Estos son desastres lentos e invisibles y que de alguna manera hacen que el tiempo humano se mezcle con el tiempo planetario, se conecten. Y por eso nos obligan a desarrollar nuevos modos de pensar, de sentir y de colaborar fuertemente centrados en el planeta. Bueno, en el fondo lo que quiero decir es que nuestras propias maneras de relacionarnos con los salares han intensificado nuestro modo de entender al humano como el trabajo de miles de millones de años de interacción entre microbios altamente sensibles. Y bueno, desde la microbiología sabemos que los humanos somos hechos de bacterias y arqueas en el mismo modo en que lo estuvo la primera célula eucariota, ¿no? Y que varios funcionamientos nuestros, incluso del cerebro, tienen que ver, y nuestro modo de pensar, tienen que ver con la presencia de bacterias y de la acción de bacterias incluso en nuestros intestinos, cosas muy complejas. Que nos llevan a pensar que somos humanos porque al mismo tiempo somos bacterias y microorganismos. Y aquí empiezo a cerrar la presentación con una invitación. Porque es difícil imaginar que somos humanos pero también bacterias, o que somos humanos pero no solo humanos, somos ecosistemas, un viaje por el microbioma humano. Y aquí les quiero invitar a ir hay actualmente una exposición llamada así, actualmente abierta en Antofagasta, que es un trabajo dirigido por la microbióloga marina y artista aymara Ale Garín Fernández, quien busca concientizar la importancia de nuestro microbioma, repensando nuestro cuerpo como un ecosistema interrelacionado a través de ciencia y arte. Y bueno, esta es una exposición única, cautivante, y a los que están en Antofagasta yo realmente los invito a ir porque desde los territorios se está generando un arte de un impacto impresionante que creo que es necesario destacar y que viaje. Y que nos permite repensar de nuevo la frase de Guattari, ¿no? Existe al menos el riesgo que no haya nunca más historia humana a no ser que la humanidad se comprometa a realizar una reconsideración radical de sí misma. Que es algo que, si ven en estas figuras, es lo que está pudiendo expresar el arte de estas artistas del norte, ¿no? Cómo no es el hombre aquí que se quiere ir del planeta, sino que son mujeres que son, por decirlo así, están en continuidad con una historia evolutiva que nos excede en maneras de las que ya hemos conversado. Y bueno, para ir cerrando, en esta historia ancestral, donde pensar los orígenes del oxígeno que respiramos nos llevan a Atacama, no deja de ser trágico constatar que la posibilidad de poder escribir hoy una nueva constitución en Chile sea producto, como ha sugerido el pensador Achille Mbembe, de una experiencia de sofocación provocada por poderes económicos neoliberales que, al apropiarse de los ecosistemas, han obligado en manera dramática a tener que luchar por el derecho a respirar.
Es este el modelo de crecimiento capitalista sin límites el que hoy amenaza la biodiversidad planetaria, la que en el caso del norte de Chile habita en los salares. Y es entonces donde la nueva constitución puede proponer reglas del juego que hagan de nuestro territorio un lugar más habitable, no solo para los humanos, sino también para aquel sistema que soporta la vida humana y de otras especies. Y el hecho que en este instante seamos capaces de respirar tenga que ver con los salares y con sus habitantes invisibles, debiera ser una verdad suficiente para animarnos a reinventar la política y el modo en cómo vivimos juntos. Y bueno, para esto es necesario comenzar, y esto es importante decirlo fuerte, a considerar a la ciencia y a los distintos conocimientos y artes que emergen en los territorios como un derecho que reconoce la relación intrínseca entre la ciencia y la política. Y quizás así, y esto es lo que está también intentando hacer desde la Comisión de Sistema de Conocimientos en la Convención, podremos comenzar a evitar que los salares y sus ecologías se regeneren solo cuando nosotros como humanidad se nos haya ya acabado el tiempo y ya no estemos sobre la paz, sobre la faz de la Tierra. Y muchas gracias por haberme escuchado. Por tanto rato, me alargué un poquito. Estás muda, Paola. Pues suele suceder, suele suceder. Sí. A mí me pasa mucho. Cristóbal, quería agradecerte por esa impecable presentación y quería decirte que me emocioné al punto de casi llegar a las lágrimas en un par de puntos ahí que tú mencionaste. Me gustó muchísimo. A todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan, como les señalaba al comienzo, esta actividad del proyecto Explora Región de Antofagasta está siendo transmitida en vivo por nuestra página de Facebook, Twitter y canal de YouTube, y también por las páginas de Facebook de la Universidad Católica del Norte, de la Biblioteca Regional de Antofagasta y de nuestro media partner Radio Antofagasta Online. Así que desde ya pueden comenzar a hacer sus preguntas para que Cristóbal las responda a la brevedad. Además, hacerles acuerdo que hay una encuesta en la descripción de esta charla para ser respondida por todas y todos quienes están sintonizando esta tarde. Bueno, mira, Cristóbal, te tengo un montón de preguntas, de comentarios que surgen a partir de tu exposición, de tu charla. Eso de transmitir esa idea que también nosotros somos esos microbios que se están extinguiendo lentamente, ¿no? Por los deseos insaciables del extractivismo, ¿no? De querer poseer, a lo mejor no ese recurso natural, pero algo más allá, ¿no? Esa idea me llegó mucho y quería preguntarte una cosa, ¿cuál es tu visión respecto a esto? Entiendo que toda esta necesidad, ¿no es cierto?, este deseo de extraer para poder crecer, ¿no?, viene desde los años 50. ¿Eso tiene que ver con los valores de la época? ¿Qué pasa con nuestros valores actuales? ¿Tú crees que ahí puede haber algún nexo que nos permita ver a los ecosistemas como parte de nuestra vida? Bueno, sí, esas curvas que mostré de Sí. la aceleración tienen que ver con la reconstrucción de la posguerra, ¿no? Y cómo esa reconstrucción alimentó también a las economías de la posguerra. Y sobre todo en los países que tuvieron que ser reconstruidos, ¿no? Nosotros, muchos países como nosotros, no tuvimos esos problemas, ¿no? Y el crecimiento se dispara en esa manera exponencial, esa reconstrucción específica en los países más ricos. Y desde ahí no para, ¿no? Que también uno puede ir más atrás y decir cómo la actividad industrial, qué sé yo, en Inglaterra, en 1800, no sé, 50, por ahí, ya había empezado a acelerar este tipo de procesos, pero que fue solo en el 1950 cuando ¡pah!, se dispara todo
de una manera dramática. Entonces, que es una historia muy compleja, ¿no? Porque tú preguntas sobre los valores. A lo que voy es a lo siguiente, ¿por qué no nos dimos cuenta antes? A lo que voy es si desde los años 50 teníamos estas ganas, ¿no? Como humanidad de ir creciendo, 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 ¿qué vamos a necesitar ahora para ir frenando, frenando, frenando? Sí, bueno, yo creo que todas estas curvas de aceleración también están, y esta idea de crecimiento está súper adentro de nuestras formas de pensar. Entonces, es súper difícil empezar a darse el tiempo para pensar que quizás son estas lógicas las que tenemos que empezar a cuestionar, ¿no? Que es un poco una de las grandes tensiones en Chile ahora en los debates constitucionales, pero que ha sido también una de las grandes tensiones en otros debates constitucionales en Latinoamérica, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer para darnos cuenta? Bueno, precisamente lo que estamos haciendo. Comunicando. Cada uno desde lo que sabe hacer, necesita pensar cómo poder hacer intervenciones en los espacios que habita, ¿no? Ya sea desde los conocimientos disciplinares o desde el involucrarse en esta transición desde la academia hacia la política, como lo hace, por ejemplo, Cristina o mucha otra gente, ¿no? Y cómo necesitamos, yo creo que necesitamos reinventar, y en lo específico digo yo porque es a lo que me he dedicado los últimos años, la academia. Esa es una de las cosas que la tengo absolutamente clara. Sí, estoy Eh, completamente de acuerdo contigo y es un punto de lo que decías tú en tu conversatorio. O sea, ¿qué pasa? ¿Acaso los biólogos no tenemos sentimiento? ¿Acaso los biólogos no podemos decir, hey, ¿sabes qué? Es un mal día para estar en el laboratorio? ¿Qué pasa? Entonces, y que eso no sea parte de la ciencia, también creo que es un error. Pero estoy completamente de acuerdo que hay que repensar ¿qué nos hace científicos? Lo primero que nos hace científicos es ser humano, es buscar esa curiosidad que necesitamos satisfacer para estar mejor como humanidad, ¿no? Sí, porque no existe esta idea de esta separación fundamental entre ciencia y política, ¿no? Y se nos educa en las universidades, desde chiquititos, tal vez también, en las escuelas, en los colegios, a pensar que la ciencia no tiene que ver con lo político. Y lo que estamos viendo ahora y lo que nos obliga a esta crisis terrible que estamos viviendo es justamente a deshacer esas premisas y darnos cuenta de cómo la ciencia tiene un potencial político, ¿no? Y no solo la ciencia como las ciencias naturales, sino que la producción de conocimiento, ¿no? La intervención, por ejemplo, de la señora Sonia que menciono en esta presentación también es súper potente, ¿no? Cómo Sí, esos conocimientos que están en los territorios son capaces de generar alianzas con otro tipo de conocimiento en maneras en que se va agrandando un poco, y aquí yo creo que empiezo a responder la pregunta, ¿qué podemos hacer? En que se va expandiendo una red, una especie de conciencia de lo que estamos viviendo, que pueda permitir pensar la acción climática de nuevas maneras, porque también la hegemonía del pensamiento de la acción climática basada en las tecnologías verdes y toda la historia que ya conocemos, es muy fuerte, claro. sobre todo a nivel de, lo, de los gobiernos y la relación con el mundo Claro, y se privado. ve muy bien también, ¿no? Mira, tecnología verde, pero tapo, ¿no es cierto?, todo lo que estoy haciendo atrás que no es tan verde, ¿no? Es verde Claro. de aquí para allá, digamos, pero de acá para acá no es tan verde. Entonces ahí tenemos que tratar de compaginar todo eso, de hacerlo confluir de alguna forma. Sí, sí, que no hay nada malo en las tecnologías renovables por sí mismas, ¿no? Si el problema es cuando empiezas a darte cuenta que la cantidad de energía que necesitan y de agua que necesitan estas economías que quieren seguir creciendo de Exacto. la misma manera en la que han crecido, por ejemplo, desde el 1950. Yo siempre me acuerdo, Ahora, estamos investigando con alguien algo, empezamos hace poco en China, y a la ciudad Shenzhen,
en los años 80, tenía, no sé, 40.000 habitantes. Y hoy día es una de las grandes megalópolis del mundo, que creció en un modo vertiginoso. No sé cuántos millones de personas hay ahí, si tú lo piensas en cuántos años, en 30 años, ¿no? En Exacto. 40 años. Es ese Entonces, tiempo profundo del que ustedes hablan en el artículo, ¿no? De decir, esa escala temporal geológica, que la Tierra tiene sus tiempos y que no tienen nada que ver con nuestro tiempo humano. Y ese darse cuenta de que ese tiempo humano es ahora y que estamos básicamente devastándolo todo, nos trae a preguntarnos cómo desaceleramos, ¿no es cierto? Ahora, es difícil, por ejemplo, reconocer lo que está malo en uno de manera personal, decir, chuta, me equivoqué o esto y lo otro, y ya pasarlo a una escala desde lo social, cómo socialmente nos damos cuenta que estamos mal y cómo revertimos el asunto. Es un problema complejo, pero estoy súper de acuerdo contigo que lo que tenemos que hacer es conversarlo, es abrirlo, es llevarlo a las personas que toman las decisiones finalmente. sí, estoy de acuerdo. Y también reflexionar sobre la responsabilidad efectiva que pueden tener los ciudadanos como cada uno y las limitaciones de esa responsabilidad, ¿no? Porque también muchas veces se hace creer que los ciudadanos, bueno, evidentemente podemos cambiar nuestras lógicas de consumo, por ejemplo, está Sí, claro, pero la gran responsabilidad de los que están, ¿no? Como al inicio de esas curvas que mostramos, son los grandes países, los países más ricos, ¿no? exacto. Y ellos tienen esa responsabilidad. Cristóbal, mira, tenemos una Sí. pregunta de Priscila. Déjame ver. Hola, ¿se puede exigir a la actividad minera realizar un seguimiento de esta microbiota, particularmente en los salares donde se están extrayendo y agregando agua? Mira, es una pregunta súper interesante, porque a lo mejor si los microbios fueran un animalito pequeño que podemos ver, probablemente saldría en todas partes, ¿no? Y le harían un seguimiento. ¿Tú sabes de algo de esto? ¿Se podría exigir algo así a la actividad minera? Eh, no sé, puedo contestar desde lo que viví experiencialmente. Por ejemplo, en el Salar de Yamará, lo que tienen estas señaléticas y esta información es precisamente información de las ecologías microbianas. Y eso es sin duda un avance, ¿no? Porque ahí donde que solamente existía la flora y la fauna como posibilidades de vida que aparezcan, ¿no? Ese intento pedagógico de mostrar que existe también una ecologías invisibles microbianas, es súper potente, pero, o sea, no basta con solo mostrar que existe aquello invisible, sino que tiene que ver también con una ética del para qué usamos los conocimientos que tenemos. Por O supuesto. sea, no basta ser microbiólogo, digámoslo así, porque pueden haber microbiólogos y microbiólogos. Ujú. Y es mucho más complejo el tema, porque también hay desarrollos de la microbiología que tienen que ver con el desarrollo, con el desarrollo de la minería, ¿no? O sea, no hay soluciones eh, unívocas y sin Claro, contradicciones. No, tenemos claro. también que aprender, ¿no? Porque si no es muy fácil denunciar los malos y los buenos. Si no estamos metidos en este complejo de contradicciones, en lo cual es muy difícil vivir, pero también existe la posibilidad de tomar posición ética y posición política. Y eso va más allá de ser microbiólogo, de ser, qué sé yo, geólogo, o ser psicólogo o antropólogo. Por supuesto. Gracias, Cristóbal. Veamos algunas otras preguntas o algún comentario. Mira, Roberto Larrea nos dice, hola, saludos cordiales para todos. Gracias, Roberto. Ale Más nos dice buenas tardes, genial, sequísimo, buenas tardes, hola, ¿qué tal? Ahí todo el mundo está ahí comentando. Tenemos un comentario de Cristina Dorador. Gracias, Cristóbal, por esta gran presentación.
¿Qué mensaje le darías a las y los escolares que tienen ganas de cambiar las lógicas ambientales? Bueno, partiendo por casa, yo tengo una hija de 10 años y justo estaba pensando eh, que sería importante tener momentos, eh, por ejemplo, sin electricidad, en momentos en la casa sin electricidad. Y me recordaba, mientras escribía esta presentación, también en mi propia infancia y lo bello que era jugar al trompo. Si tú imaginas lo sustentable que es jugar al trompo, no sé si ¿no? Sí, Con una un piolita, hilito, ¡fum! un hilito, o a las bolitas, ¿no? Toda esa infancia que nosotros fuimos capaces de vivir, que ya es muy difícil ver, por lo menos en las ciudades. Eh, eh, Creo que, bueno, ese no es un mensaje para los escolares, pero yo creo que se le puede decir a los escolares. O sea, yo creo que hay que acompañarlos. Y también yo creo, no sé qué decirle, pero creo que tenemos la responsabilidad también de, de activar como una educación para los límites, porque también creo que muchas veces son víctimas de esta sobrecarga de estímulos y de más y más y más conexión, más y más y más actividad, ¿no? Es como, ¿cómo podemos parar un poco eso? Creo que eso lo podemos hacer en relación con los niños, sí, Ujú. totalmente. Esa como educación hacia adentro, ¿no? También de Mm. conocerse, de estar en equilibrio, de sentirse parte de la naturaleza, no de sentirse dueño de la naturaleza. Sí, sí, la metáfora, y no es solo una metáfora, ¿no? Pero la metáfora del respirar, yo la encuentro súper potente, ¿no? Que hay en distintas tradiciones también, Claro. espirituales, ¿no? De cómo el respirar en sí mismo tiene sentido por sí mismo, ¿no? Y cómo tenemos el derecho a respirar, que fue algo también muy, muy terrible cuando vimos ahí los eventos de este policía que está en Estados Unidos que mató a una persona y que las últimas frases de la persona eran no me dejas respirar, ¿no? Que es un poco la gente que puede habitar, no sé, en Puchuncaví, acá yo estoy en Concón en este minuto, o ¿no? Que puede sentir, ¿no? En los lugares totalmente impactados por la contaminación o por la falta de agua, ¿no? Como en Petorca, qué sé yo, no sé, en todos los lugares que conocemos, en los que se vive esa experiencia de sofocación. Eh, sí, no nos recuerdan que Sí. respirar no está dado. Y no solamente eso, respirar nos muestra que, bueno, primero que nada, sin respirar no podemos vivir, por lo tanto, es parte nuestra. El respirar es parte nuestra. Nosotros somos parte del aire, el aire es parte de nuestra vida, ¿no? Y así como el aire, la nube, el agua, la calma, ¿no? La naturaleza. Por lo Sí, tanto, realmente no estamos tan separados de la naturaleza, o sea, dependemos absolutamente de ella para poder vivir, ¿no? Entonces, sentirnos separados también nos invita a hacer ese viaje interior, ¿no? De autoconocimiento, de respeto hacia uno, de respeto hacia la naturaleza. Quizás el cambio va ahí, ¿no? En el uno y de ahí para adelante. ese es un posible cambio, ¿no? Pero Sí, también tiene que ir a nivel de las instituciones y de pensar esto a nivel planetario, ¿no? Como, por eso es tan frustrante ver, qué sé yo, que no se pueden llegar a acuerdos decentes en las grandes cumbres de las potencias, ¿no? Como en la COP recién 26, que no es muy esperanzadora, digamos, digámoslo ujú. así. Entonces también hay que tener, yo creo, cuidado con responsabilizar a los Al ciudadanos. usuario, digamos. No podemos tener esta conversación con personas que vienen tocopilla, ¿no? Como me recuerda Marina Weinberg. Eh, es mucho más complejo también, ¿no? Y qué hacer también con las personas que están dependiendo económicamente muchas veces de trabajos que tienen que ver
y que Por están dentro supuesto, de esta máquina, ¿no? Que se ha instaurado como la máquina. te entiendo, sí. Mm. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias, dice Sandra Flores. El saber ancestral y la ciencia. Los veo caminar juntos, por fin, genial. ¿Cómo podemos ver la exposición? ¿Somos un ecosistema los que no vivimos en Antofagasta? Miren, en el sitio de Somos un Ecosistema, entren a ese sitio y ellos también están haciendo, ellas, ellas, no sé cómo se dice, pero están haciendo, ¿cómo se llaman? Travesías virtuales también. Oh, O qué sea, existe la interesante. posibilidad de llegar a la muestra. Ahí está, eso. Muchas gracias. De vivir esa muestra online. Así que es una gran invitación porque yo todavía no he ido y espero poder ir ahora en las próximas semanas en vivo y en directo. Pero ese Buenísimo. trabajo lo encuentro alucinante. De hecho, Sí. en Ámsterdam hay una especie de museo interactivo que se llama Micropia y que es lujurioso, ¿no? Tiene mucho lujo en su modo de desplegar las distintas historias de la microbiología, etcétera. Pero este tipo de trabajos también Micropia tiene mucho que aprender también de este tipo de trabajo, ¿no? Que está hecho con amor, A pulso. a Ujú. pulso, con pasión, con Sí. talento. Bueno, lo que hace Alexa es impresionante. Es Sí. realmente bellísimo. Bueno, Cristóbal, mira, quería hacerle acuerdo a nuestros amigos y amigas de contestar la encuesta que está abajo de esta charla. Y ya que no nos quedan más preguntas, Cristóbal, quería agradecerte y agradecer a cada una de las personas que ha querido participar en este intercambio junto a nuestro primer ciclo de patrimonio ambiental. Muchas gracias al doctor Cristian Bonelli. Agradecemos de haber participado con nosotras y nosotros en esta tarde y a quien le pedimos que nos entregue un mensaje final. Cristóbal, por favor, compártenos. ¿Qué te ha parecido esta invitación? Estoy muy agradecido a ustedes y lo que están haciendo, lo encuentro súper, súper valioso y me siento súper honrado de poder eh, conversar y darle un poco de sentido también al trabajo que uno hace, que dedica harto tiempo, ¿no? Y que el riesgo es que quede como atrapado en las lógicas como academicistas, ¿no? Y yo creo que eso es súper súper poco fértil. Entonces lo que ustedes están haciendo encuentro que es súper necesario, y creo que lo que están ustedes haciendo se tiene que hacer en distintos niveles, ¿no? De cómo conectar la universidad con el territorio, cómo conectar los conocimientos con el territorio, cómo conectar la ciencia con los territorios y todo eso. Y tiene que ver con un proyecto mucho más grande que es el gran proyecto ahora de la descentralización, eh, del cual todos estamos de alguna manera, ¿no? Involucrados y pensando en eso. Eh, Así que nada, yo encuentro súper, súper, súper potente lo que están haciendo y ojalá sigan así y les deseo mucha suerte para los próximos encuentros. Bueno, muchas gracias a Muchas gracias. ti, Cristóbal, también por tu investigación, a todos tus colaboradores también, porque realmente pensar la microbiología desde lo social o lo social desde lo microbiano también nos hace más humanos. Por lo tanto, el conversar este tipo de cosas es fundamental para también generar un cambio. Así que te agradezco mucho tu investigación, en realidad. Bueno, Gracias a ti, Paula. muchas gracias también a todos y a todas quienes se han conectado con nosotros esta tarde. Vamos a continuar hablando de patrimonio ambiental el próximo viernes 26 de noviembre con otra interesante charla, así que no se lo pierdan. Nos despedimos con Cristóbal, no sin antes reiterar la invitación a que sigan las redes de Explora, región de Antofagasta, y visiten la página www.explora.cl/Antofagasta, donde se encuentran todos los detalles de cada uno de los ciclos de ciencia abierta, pero además de todas las actividades que realiza este tremendo equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y nos vemos el próximo viernes. Chao, gracias.